Hola, buenas. Mi nombre es Cristo Amador Cabrera Vargas y esta es la exposición de la unidad 2 de la materia de fitopatología. Primero hablaremos qué son las características de las bacterias fitopatógenas, que estas bacterias son microorganismos celulares generalmente con un tamaño de 1 a 2 unidades mol, que esto pues no los podemos distinguir a simple vista, ¿no? O sea, esto es algo eh, que el ojo humano no puede detectar. Y las plantas se pueden asociar como dañinas o benéficas, por eso el nombre de fitopatógenas. Primero hablaremos de la morfología. ¿Qué es la morfología? Su forma y tamaño. La mayoría de las fitobacterias tienen forma de bastón, de un palo o un bacilo, que es la forma que está ahí, del lado izquierdo. Pero existen algunas secciones y más o menos son del tamaño de 1 a 2 unidades mol, que solo se puede ver en microscopios o con herramientas muy específicas, ya que no se encuentran a la simple vista. Muy bien, hablaremos de cómo las bacterias fitopatógenas se reproducen. Las bacterias fitopatógenas se reproducen de manera general mediante el proceso sexual conocido como una fisión binaria. Pues que podemos ver que la fisión binaria, que pues es la fisión que se divide en dos y así generando un nuevo ser. Por ejemplo, aquí en la imagen ilustramos como una bacteria tiene un nucleoide que tiene un DNHA y tiene un plasmático, que eso hace que se desprenda eh, el nucleoide con el plasmático de la mitad y eso exprenda otro nucleoide con otro plasmático que hace otro ser vivo. Su ecología y diseminación. Ecología: por lo general, en condiciones naturales, las bacterias fitopatógenas sobreviven en residuos vegetales sobre la superficie del suelo o en sobre semillas del suelo asociadas como esplantes perennes. Algunas viven en agua, otras en tierra, otras sobre insectos. La diseminación de bacterias o propagación se refiere a cómo se transmiten los microorganismos, especialmente en entornos como hospitales, centros sanitarios, eh, centros de muy mal estado, y pues son por transmisión, son vías de transmisión por contacto, por gotitas de microbios, de aire o, o por contacto en zonas débiles. El aislamiento. El aislamiento: en la naturaleza abundan los organismos que se desarrollan estrechamente relacionados entre sí, de manera a encontrar bacterias, hongos y otros organismos muy diversos tipos, tanto en la vida libre como parásitos. El aislamiento se va a llevar a cabo que se utiliza en partes vegetales con sus tres variantes. Aislamiento directo, que es como que este es el proceso que se hace si se observa fructifacciones en el micelio. En el ejemplar enfermo se toma una muestra de esta material con una aguja de disección estéril y se coloca delante del medio del cultivo. Se incuba a unos grados Celsius de 24 y se observan resultados después de 4 o 5 días en las bacterias. ¿Cómo se identifican las bacterias? Las bacterias se identifican en dos grupos: aquellas que desarrollan en un medio bacteriológico estándar, que son relativamente de diferenciar porque son de coloración gran, presentan esporas, presencian flagelos, desarrollan aerobóticos o en aerobóico y características de la colonia sobre ciertos medios de agar. Ya en la primera unidad ya vimos que es de un aeróbico o un anaeróbico. Y en el segundo grupo, que son aquellas que no se desarrollan sobre medio bacteriológico estándar, que es el que a veces se desarrollan sobre un medio más complejo, sobre una presencia o una ausencia de la pared celular
o una morfología helicoide. Sintomatología de las plantas. Por ejemplo, en las bacterias fitopatógenas ocasionan el desarrollo de varios tipos de síntomas en las plantas, las cuales producen manchas, trizones, foliares, podriciones, blandos, frutos, organismos, hojas dañadas, marchitamientos, crecimientos excesivos, sarnas, sangros, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos síntomas de enfermedades bacterianas. Acá podemos ver la hoja y la hoja comida por bacterias. Pasos del diagnóstico. Primero haremos una observación del problema. Y ahí lo analizaremos y hacemos un planteamiento de hipótesis. Y de ahí se comprobaría que se hiciera un método para comprobar con el de la aguja, lo aisláramos. Y en ese apartado, donde se está calefaccionando, se hiciera una prueba de hipótesis y o se aceptara el planteamiento o se replanteara el problema. Por ejemplo, en las bacterianas tenemos manchas floreales, como dejan las hojas comidas y con poca humedad, marchitez, ahí tenemos marchitez en las plantas, marchitez foliares y cómo los deja, los seca el maíz, y síntomas de enfermedades bacterianas, manchas angulares acusadas, así tenemos en el ejemplo de la imagen. Manejo de enfermedades bacterianas. La mayor parte de las bacterias se diseminan por la acción combinada de insectos, lluvia, viento y el hombre en toda su dispersión. No depende de forma exclusiva de los insectos, sino también de lo que requerimos en el agua, en la sociedad. Y este es el diagnóstico que se hace para seguir. O sea, por eso pues tú no lo podemos evitar de manera exclusiva o de una forma exclusiva, porque eso es algo que se propaganda, pero podemos evitar contagios y tener más limpieza. En conclusión, en todo el mundo las bacterias fitopatógenas causan muchas enfermedades serias, pero un menor de ellas son que los hongos o virus también ocasionan relativamente menores daños y costos económicos. La mayoría de las plantas silvestres y cultivadas tienen inmatitud innata o resistencia a muchos patógenos, que pues a veces no es un problema porque son partes de ser vivo y a veces aportan de nutrientes que son benéficos. Y en conclusión, pues tenemos que adaptarnos a esto porque pues esto es algo que siempre se va a ver y que no hay manera de controlar, pero sí hay manera de sobrellevarlo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.